Vamos a meternos con un tema súper interesante, ¿sí? Cómo la historia y la ciudad influyen en la arquitectura que proyectamos hoy. Un poco también lo que quería traer Caro desde algún lado. Para eso nos acompañan dos invitados con miradas complementarias. Por un lado, Emilio Cesa, doctor en arquitectura y referente en teoría e historia arquitectónica, que también me dicen por acá que te podemos decir Milo. Sí. Perfecto. Más Milo que Emilio. Más Milo. Ahora existe el nombre Listo, Milo. vamos, Milo. Sí, directamente Milo ahora. No, pero el mío, yo soy Emilio. El Milo mío era un italianizante del Emilio. Ahí va. Entonces no, ahora hay Milo. Ricardo Ripari, a Richard, arquitecto, con una amplia trayectoria profesional y múltiples premios en concursos. Dos perfiles que cruzan pensamiento y práctica para analizar la arquitectura desde distintos enfoques. Y bueno, justamente esta combinación es la base del seminario del que vamos a hablar hoy. Bienvenidos. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo nace este seminario, Richard, Milo? Cuéntenos un poquito. Es un parto prematuro, digamos. Bien. Seminario. No, nace porque empezamos a conversar desde la inquietud de querer hacer algo con respecto a lo que es básicamente discutir sobre el proyecto de arquitectura, porque el tema central es el proyecto de arquitectura. Y ver qué enfoques son posibles a partir de los elementos y los instrumentos que hay. Entonces, a partir de esas conversaciones muy vagas al principio, si no te parece bien, decí, empezamos a enfocarlo de una determinada manera, que era rastrear cómo la arquitectura se va conformando sucesivamente por acumulación a partir de los sucesos históricos y de las vocaciones arquitectónicas que hay en cada momento y en cada lugar. Entonces surgió la idea de originar toda la mirada desde edificios de la ciudad de La Plata, que aunque parezca contradictorio, parezca un poco distante, yo creo que hay testimonios hasta de la arquitectura greco-romana en lo que es la arquitectura de La Plata. Sí. Entonces, a partir de ahí vamos a empezar a rastrear este tipo de modos de hacer en función de cada época, ¿sí? Y vinculado un poco también a algo que ustedes estaban hablando, ¿no? Es decir, desde dónde surgen las voluntades de hacer las voluntades arquitectónicas. Claro, como lo que era tendencia en su momento, digamos, también, o lo que traían de tendencia que ya no era tendencia, también podía ser. Yo podría discutir la conversación recién de tendencia. Bien. ¿Por qué? Porque no hay una tendencia. Hay, digamos, esta cuestión es multicompuesta, que le dicen polisémica en el mundo, ¿está bien? Si bien nosotros tenemos una mirada muy occidental, y es así, y el mundo tiende a occidentalizarse, de todas maneras, cada lugar, cada sitio, cada historia tiene una tendencia particular, que después es influenciada, es asumida no por estas conquistas occidentales, pero en realidad cuando vos recorres la arquitectura del mundo, hay mucho registro de tendencias que se conservan inclusive hace cientos de años. Ahora, para nosotros sí, esto que vos planteabas es una tendencia, una mirada. Esta cuestión, por ejemplo, el minimalismo, etcétera. Bueno, es una vocación, digamos, es un querer ser, es un pertenecer en última instancia. Yo me hacía una pregunta mientras vos hablabas, no es la primera vez que me la hago, pero a ver, si una casa o un lugar se tiene que adaptar a la gente o la gente se tiene que adaptar al lugar. Esta es una pregunta básica que tiene mucho que ver con los arquitectos. Y depende de la situación también. Si vas a comprar algo hecho, vas a tener que adaptarte al lugar. Exacto, sí. Y si lo vas a querer hacer de cero, lo podés modelar. Lo podés modelar. Claro, pero con respecto a una cuestión estructural, esa es una pregunta, me parece que es clave, ¿no? Es decir, no hay una sola tendencia, una sola dirección, sí. Y esa tendencia o esa dirección está influida por esta cuestión, ¿no? De alguna manera. Me extendí mucho, perdón. No, está perfecto. Está nervioso, quiere hablar. Por eso se pone nervioso. Que no hablaba más que yo. Creo que es la base con la cual hemos charlado los últimos apenas 40 años, 30 años. Más cerca, Richard, del micrófono.
porque digo, vino muy bien la introducción de ella, digamos, porque en definitiva tiene que ver con todo lo que veníamos charlando. Obviamente, como dice Milo, nosotros partimos del proyecto de arquitectura, ¿bien? De la obra terminada. Y esa obra hay que darle un contexto, o sea, ahí la historia empieza a darte un marco contextual, que tiene que ver desde los modos de producción, de ese momento. O sea, cuando uno habla de la producción de arquitectura, hay que pensar en qué momento. Eso es así, sí. Si no, digamos, no es lo mismo hablar de minimalismo y vos hablabas de los sillones, los blancos. Hace 500 años era otra realidad. La historia es una telaraña que arma cuestiones continuas. O sea, muchas veces desde el secundario te contaban, bueno, los griegos hicieron esto, listo, ya está, pasemos a otro capítulo. Ahora los romanos, ahora pasamos a otro capítulo. Y esto no. O sea, hay lo que nosotros veníamos siguiendo, la era humana, cuando el hombre deja de ser nómade para empezar a ser sedentario, y se empieza a agrupar, empieza a cultivar, empieza la era de la agricultura. Y empiezan a haber una cantidad de tramas muy complejas, nada es lineal, porque la propia vida nuestra no es lineal. ¿Bien? Sí, no es que vos, bueno, fuiste a tal colegio, después fuiste a tal otro y ya está. No, todo es muy complejo. La vida, la era humana, es compleja. Entonces hay situaciones más complejas que otras. Hay sociedades que se desarrollaron más que otras. Por lo tanto, dieron arquitectura distinta. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es, partimos de obras específicas de la ciudad de La Plata, lo puede hacer cualquier otro en su propia ciudad, sí. Tomar esa obra, referirla al momento o a quién hace referencia, de ahí el nombre del seminario, a qué hace referencia, en qué momento de la historia, qué pasaba en ese momento de la historia y qué pasaba en el momento que esta obra acá en La Plata se construyó, se proyectó. Entonces, entre ese ida y vuelta, vamos a empezar a entender esta lógica de la arquitectura, esta lógica de la sociedad. ¿Está bien? Entonces, es todo continuo. Ese es un poco el desafío. Después, hay dos puntos que el seminario plantea, que es la permanencia y la adaptación, que tiene que ver algo con lo que vos también planteabas. Vos vas a ocuparte, si es por alquiler o lo que sea, de un departamento que es hoy, pero fue pensado 50 años. Tal cual. Entonces, ¿cómo se adaptan esas cosas? Y las mismas viviendas que uno empieza a habitar y los mismos edificios públicos. Porque la sociedad pública, la sociedad política, no es la misma. No, tienen que ir cambiando. No es la misma. Entonces, desde la tecnología... Bueno, una familia también, cómo va cambiando a lo largo de su vida. Digo, tiene una casa, lo proyecta para tantos hijos, después los hijos se van a vivir afuera o tienen su propia casa, la casa le queda grande. ¿Qué hace con esos espacios? Como que cambiamos. O sea, el humano... Airbnb hoy. En el medio te separaste, claro. Empieza a haber todo un engranaje de cosas que pasó en la historia también. Sí. ¿Está bien? Entonces, entender un momento hoy y llevarlo a un tema de cuándo emergió, es fundamental. Ahí en ese sentido nosotros identificamos momentos claves. Entendemos que hay momentos claves donde las influencias saturaron todo el panorama, digamos. Todo lo que fue la arquitectura greco-romana tiene una proyección, lo que significó el medioevo tiene otra proyección, el Renacimiento por otro lado, lo que fueron los movimientos iluministas, utopistas, el barroco, para llegar al movimiento moderno, digamos, a principios del siglo pasado, hay todo un proceso, por un lado de acumulación, pero por otro lado de fragmentación, las dos cosas a la vez. O sea, hay en realidad disputas intelectuales en cuanto a eso. Cuánto perdura, cuánto persiste y cuánto se quiebra. Ahora, esas dos cosas terminan finalmente influenciándose, inevitablemente. Entonces hay un poco de eso en toda esta... A ver, no es una aventura, pero está cerca de ser una aventura, ver hasta dónde llegamos con las conversaciones que emerjan. Tenemos identificado obviamente una cantidad de obras que van a disparar las conversaciones,
pero la intensidad que van a tener y los arraigos concretos con los temas que elegimos lo vamos a tener que demostrar durante el proceso. ¿Y qué significa con todo esto leer la ciudad, ¿no? Como para poder ir en esta aventura, porque hay que ir interpretándola en cada edificio o espacio que se elija. Mira, yo fui profesor de historia 2 años. En realidad mi trabajo académico es profesor de proyectos, ¿no? Durante toda mi carrera, pero fui 2 años profesor de historia. Y yo les decía a mis docentes, si nosotros salimos de la Facultad de Arquitectura y caminamos desde la facultad hasta la calle 1, en esa cuadra podemos hablar de toda la historia de la arquitectura. Mira, porque hay datos concretos en los edificios que hablan de toda una tradición de construcción y una tradición de pensamiento de la arquitectura que a lo mejor no se identifica en una obra completa, puede ser un detalle. Claro, es que a veces por ahí es un detalle labrado nada más. Así, Tal cual, no sé. algo de eso. Claro. Pero bueno, finalmente La Plata tiene, a nuestro juicio, una gran cantidad de registros. Algunos no tantos, pero otros están muy representados en la arquitectura de la ciudad.